6 cartas de la Tierra que te harán sentir aún más asustado. Cuando en Galactic Cricket publicamos el artículo del mes pasado, 10 razones para tener miedo de nuestros nuevos aliados, estábamos un poco nerviosos por lo que sucedería y si alguna vez cayera en las manos humanas. Preguntamos al Departamento de Estado y nos dijeron que no se preocuparan. Probablemente no sería así. Las nuevas especies reciben copias de las obras artísticas más importantes de la galaxia para ayudar a la integración cultural, pero aparentemente Galactic Cricket no figura en la lista. E incluso si así fuera, dijeron que los humanos tienen un buen sentido del humor y son totalmente capaces de tomarlo como una broma. Poco después de publicarlo, comenzamos a recibir cartas de humanos. Ni una sola amenaza, por lo que parece que la parte sobre aceptar una broma es cierta. Solo que pequeñas correcciones educadas se nos fueron dadas. Esto sugiere que probablemente sean bastante capaces de contar chistes, por lo que no podemos garantizar la exactitud de ninguna de estas cartas. Pero aún así pensamos que deberías verlas. Número 1. Poco riesgo de eso. Querida revista Galactic Cricket, disfruté tu reciente descripción de mi hogar, la Tierra, como un mundo de la muerte y de mi continente en particular, Australia, como el más mortífero. Pero lamento informarte que tu descripción de Australia contenía algunas leyendas urbanas. Los osos yowie en realidad no existen como tales, y los cocodrilos no cazarán a un individuo específico durante cientos de millas. Las arañas de tela en embudo, aunque mortales, no pueden disolver todo el cuerpo en segundos. Australia tiene una larga y orgullosa tradición de exagerar sus peligros ante los forasteros. ¿Y por qué? Bueno, es simple. Según los estándares humanos, vivir en un continente 90% desierto e inhóspito, con docenas de animales extremadamente venenosos y un puñado que puede simplemente desgarrarte miembro por miembro, no es lo suficientemente peligroso, así que si no exageramos, la gente pensará que nos hemos ablandado. Atentamente, nombre omitido. Carta número 2. En todo caso, estamos más confundidos. Querida revista Galactic Cricket, en tu reciente artículo sobre la humanidad, creo que te confundiste por la frase artes marciales. Déjame ver si te puedo ayudar. En el Jiu-Jitsu, que es un estilo de violencia, a menudo se practica con un espíritu de competencia amistosa, con reglas para prevenir o al menos disminuir la frecuencia de lesiones graves. Pero su esencia es someter al oponente. El ballet es un estilo de danza, se trata de belleza y es fundamentalmente colaboración. Es cierto que ambos implican levantar a otras personas y lanzarlas por los aires, y muchos de los primeros ejercicios para el equilibrio y la conciencia corporal son iguales, pero en realidad son actividades completamente diferentes. Espero que esto aclare las cosas. Atentamente, nombre omitido. Carta número 3. Un puñado al año es demasiado para nosotros. Querida revista Galactic Cricket, les escribo para aclarar algunos puntos con respecto a la tendencia de mascotas por parte de humanos. Ustedes escribieron que millones de humanos mantienen a los superdepredadores en sus hogares por el bien de mimos y que los perros son una especie de lobos, que son más pequeños pero igual de mortales. En primer lugar, aunque la mayoría de los perros son más pequeños que los lobos, algunos son considerablemente más grandes. Pero la diferencia importante es que los perros son más amigables que los lobos. Muchos perros son físicamente capaces de degollar a sus dueños, pero solo unos pocos al año lo hacen. Por eso, aunque biológicamente son una subespecie, tiene más sentido pensar en ellos como un tipo diferente de animal. 1000 generaciones de cría selectiva pueden marcar una verdadera referencia. Nota del editor. La combinación de esta última frase con la historia humana sugiere que todos los perros vivos descienden de los lobos que se tenían antes del desarrollo de la metalurgia o la agricultura. Tal vez los humanos se han suavizado. Algunos humanos tienen lobos como mascotas, sí, pero esto es algo que solo hacen miles y no realmente millones de humanos. La práctica es algo controvertida. Puede salir bien, pero no socializar adecuadamente al cachorro puede resultar en una criatura salvaje que es un peligro para todos los que lo rodean, y mantener un lobo en un espacio inadecuado es cruel contra el animal. Atentamente, nombre omitido. Carta número 4, en el que aprendemos a no hacer preguntas retóricas. Querida revista Galactic Cricket, en su reciente artículo sobre la humanidad, habló sobre el hábito de fumar y preguntó, ¿qué sigue? ¿Recreativo prenderse fuego? Como prácticamente habitual del autodescendido recreativo, puedo asegurarle que es más seguro que fumar. Por supuesto, puede salir terriblemente mal, pero si se hace correctamente es extremadamente improbable que se produzcan lesiones graves y no existe ningún riesgo para la salud a largo plazo.
Para hablar más precisamente, la piel humana no es muy inflamable, por lo que nos cubrimos unos a otros con líquidos altamente inflamables y los prendemos. Mi combustible favorito es el alcohol isopropílico, generalmente diluido con agua hasta una concentración del 75%. Nota del editor, como seguimiento preguntamos con qué reaccionaba el alcohol, y sí, es la atmósfera terrestre con un 20% de oxígeno. Por favor, no salgas y lo pruebes basándote únicamente en mi descripción. Puede salir mal y deberías estudiarlo en persona con un experto antes de intentarlo tú mismo. Quizás te preguntes qué sigue después del fuego. No hay una respuesta única, pero una opción es combinar el fuego con otras cosas. Por ejemplo, puedes prender fuego a tus amigos mediante descargas eléctricas de 50 kV. Atentamente, nombre omitido. Carta número 5. Parece que si no hubiéramos escatimado en investigación, nunca hubiéramos cumplido la fecha límite. Querida revista Galactic Cracket, recientemente describiste la religión humana como creer en 3 dioses, que también son solo un dios, de una manera que no entendemos y creemos que los humanos tampoco, pero eso no les ha impedido librar guerras sangrientas por él. Esta es una descripción reconocible, aunque no del todo precisa, del cristianismo, que es nuestra religión más importante, pero que todavía lo practican menos de una cuarta parte de nuestra población. En la Tierra encontrarás religiones que adoran a un dios, o a varios, o a incontables, que son de alguna manera todos uno o algo tan más allá de la comprensión mortal que no puede describirse como solo uno, sino como no muchos. Como dice el viejo dicho humano, no temas, aún puedes estar más confundido. Quizás se pregunten si los desacuerdos sutiles sobre la doctrina cristiana han producido guerras sangrientas gigantes, que deben producir estas diferencias más grandes, o es al revés, que religiones profundamente diferentes pueden ignorarse entre sí más fácilmente, y por tanto tener conflictos menores. Una respuesta real sería el trabajo de toda una vida por un historiador, pero lo que puedo decir es, se trata realmente de un empate. Atentamente, nombre omitido. Y la última carta, no estoy seguro de que esto cuente como una corrección. Querida revista Galactic Cracket, en su reciente artículo sobre la humanidad, usted nos describió como el depredador más grande y mortífero de la Tierra. Ciertamente no somos los más grandes. De las criaturas terrestres, tanto los osos como los tigres nos superan en peso por un factor de 4. El depredador más grande de la Tierra es el cachalote estrictamente acuático, que nos supera en un factor de 160. No solo su longitud es 8 veces nuestra altura, sino que su ancho es aproximadamente el doble de nosotros. En cuanto a lo más mortífero, cazamos a todas estas criaturas casi hasta su extinción hace unos siglos. Nota del editor, esto es antes de que la humanidad se industrializara. Pero nos hemos vuelto mucho más cuidadosos con la caza y casi nunca hacemos cosas así. Atentamente, nombre omitido. Los humanos están dementes. Una vez vi un humano comer una baya casera silvestre, una de las plantas más mortíferas de la galaxia, y ella simplemente se la comía como si fueran raciones normales. Fue mi culpa, supongo. Ella y yo estábamos asignados a la misma patrulla de mensajeros y estábamos haciendo nuestras rondas. De alguna manera llegamos al tema de la comida y ella empezó a hablarme sobre los alimentos de su planeta natal, la Tierra. Habló de gran variedad de alimentos que había ahí, carnes, frutas, las verduras y condimentos. Los humanos están locos, comen animales vivos, simplemente se los meten a la boca y se los tragan. Las frutas son venenosas y las verduras no son mucho mejores. Ni siquiera me hagas hablar sobre los condimentos, son veneno directo. Un día me dio algo llamado zanahoria, así se llamaba. El sabor en sí casi me mata, me tomó días recuperarme de eso. Entonces, en represalia, la siguiente vez que patrullábamos, le señalé el arbusto de bayas caseras que crecía al costado del camino. Se podían ver los insectos muertos tirados a su alrededor, y era de color púrpura brillante, maduro como el infierno y tenía suficiente veneno para dejar caer un friend adulto. Estaba bastante seguro de que no la mataría debido a las otras cosas que se ha comido. Solo le hacía desear estar muerta. Se acercó y sacó la baya de la parte superior. Incluso el Ceras más estúpido sabe que no debes comerte la baya superior. Ese es el que parece más apetecible y está lleno de más veneno. Eso seguramente la mataría. Y le dije que no tomara ese, pero no me hizo caso y lo hizo de todos modos. No sabes el terror que me dio cuando se lo metió a la boca y lo masticó. Su masticación se hizo más lenta y sus ojos se agrandaron. Luego me miró sorprendida y se tragó la baya y exclamó: "Esto es lo mejor que he comido en mi vida". Y se comió todo el arbusto, el entero, todo el arbusto.
Debería haber muerto, pero en lugar de eso encontró la próxima gran novedad en el mercado de alimentos para humanos, y ahora se comen las bayas caseras por cubetas. En lugar de erradicar el poderoso arbusto como el resto de la galaxia, lo cultivan, lo preparan en cargamentos y lo distribuyen entre su población. En serio te digo, los humanos están locos. Sin magia requerida. Entonces, no hay magos. El rey elfo se inclinó hacia adelante, con la incredulidad evidente en su ceja levantada, mientras miraba a su consejero. No, ninguno, mi señor. ¿Sin hechizos?, preguntó de nuevo. Ninguno. Ceremonias, esfuerzos comunitarios, sacrificios de sangre a los dioses. Su asesor pareció estremecerse ligeramente, levantando los pergaminos en un esfuerzo por esconderse del arrebato, antes de retomar la compostura profesionalmente, aclarándose la garganta con un zumbido melódico. Bueno, aparentemente solían hacer esas cosas, en lo que ellos llaman tiempos antiguos, pero actualmente no, y no hay magia involucrada, ya lo hemos confirmado. El rey levantó su cetro con nerviosismo mientras paseaba sus manos por el marco de incrustaciones de gemas. ¿Esperas que crea que abrieron un agujero en las esencias del tiempo y espacio, viajaron a través de los planos del caos y estabilizaron los campos de manera segura con trozos de roca y de metal? Partes muy organizadas, mi señor. ¿Es eso posible? Bueno, señor, si se me permite, estos humanos parecen ser del tipo tenaz. El cetro giró ligeramente mientras el rey se inclinaba hacia atrás, túnicas de oro adornado y dorado, ahora arrugadas. Puedo entender la necesidad de que una raza se desafíe a sí misma. Realmente puedo. Lo vimos con los enanos y ciertamente lo vimos con los marinos hace años. La mano del rey atrapó el cetro con un agarre firme, golpeándolo contra el suelo de mármol. Pero son estos humanos. Son toda una especie de masoquistas. Perdóname, Near, pero yo mismo he estudiado las esferas del caos durante un tiempo y solo puedo imaginar que la complejidad necesaria será una tarea de 10.000 generaciones, si es realmente posible en absoluto. ¿Acaso disfrutan del sufrimiento o la locura baila en sus ojos? No, Near se inclinó profundamente. No, mi señor, esto no era evidente para mí. Aunque nuestras fuentes me informaron que tienen una tolerancia extremadamente alta al dolor, algunos de sus productos traídos para el comercio contienen una inquietante variedad de sustancias exóticas, especias, y varios de nuestros comerciantes han necesitado pociones de salud después de consumirlas. Por los dioses, el cetro brillaba con intensidad. No planean invadirnos, ¿verdad? No, mi señor, no, fueron muy claros que vinieron solo con ofrendas de paz. Bueno. El cetro parecía contener una luz pálida momentáneamente, antes de reanudar lentamente un lento giro entre los dedos del rey, desvaneciéndose nuevamente el brillo normal de las gemas. Sí, muy bien, eso está bien. El rey hizo una pausa para pensar, concentrándose profundamente antes de volver a hablar. Dime, Near, una vez más, dijiste trozos de metal, como hierro. Sí, mezclas esos trozos de metal, los llaman aleaciones, Near respondió, inclinándose levemente. Fascinante. ¿Cómo los usan exactamente? Near pausó por un segundo y dijo, ¿puedo hablar honestamente con usted, mi señor, en confianza? Por supuesto, Near, por supuesto, dime todo lo que tengas que decir. Near hizo una profunda reverencia una vez más. Me he tomado el tiempo para hablar con todos nuestros representantes, desde los magos del Alto Jardín hasta los herreros de Lutenville. Incluso he llegado a lanzar un hechizo sobre mi persona para poder comunicarme con ellos, con los humanos, directamente. Así que puedo asegurarle que no he dejado ninguna pregunta sin formular, ni ninguna piedra sin remover. Pues no esperaría menos de ti, Near. Por favor, continúa. Bueno, mi señor, solo puedo decirle una cosa con extrema confianza. Pero todos con los que hablé estuvieron de acuerdo conmigo, y me refiero a todos, los magos, los herreros, la gente de las montañas, de las costumbres antiguas, los representantes de la llama, la gente de las flamas doradas, los textos de los druidas encontrados debajo del pueblo de Isa. Por los dioses, Near, solo dilo, ¿qué pasa? Near se inclinó más de lo que el rey jamás hubiera creído posible hasta que su nariz parecía tocar el suelo. No tenemos ni puta idea, mi señor. El asesinato accidental. Para decepción de los productores de Hollywood y de los historiadores de la guerra, el primer contacto de la Tierra con un visitante extraterrestre transcurrió a las 1000 maravillas.
La nave berriciana pidió permiso antes de cruzar la órbita de Neptuno. Trazaron su rumbo y lo siguieron con precisión. Una extensa videoconferencia nos demostró que no tenían ninguna intención hostil. Rechazaron cualquier intercambio de tecnologías y sus sistemas eran completamente incompatibles con los nuestros. Pero siendo humanos, casi arruinamos todo. Reproduce el video nuevamente. ¿Alguien puede decirme qué salió mal? Señor presidente, el personal médico berriciano llegará muy pronto. No deberías estar preparando una declaración. Pon de nuevo el video. Voy a hacer una declaración cuando sepa qué decir. El presidente Johnson estuvo muy cerca de perder los estribos. Una actitud implacable le había valido a las elecciones hace muchos años, pero había aprendido a ejercerla con un toque más delicado durante su mandato. La humillación de un embajador alienígena muerto en su primera visita de un líder humano fue... Bueno, no había ninguna palabra que se le pudiera ocurrir para describir cómo fue. Al ser lo más parecido a un gobierno mundial, los Berrien habían basado la mayoría de sus comunicaciones en las Naciones Unidas. Al tener su sede en Nueva York, el presidente Johnson se había puesto a la cabeza de la fila para recibir a la delegación en su gira mundial. Y ahora estaba muerto. Sus sueños de que los Estados Unidos de América fueran sinónimo de la Tierra en las mentes de sus amigos alienígenas estaban mutando en visiones de que se le culpara a su amado país por la consiguiente erradicación global. El técnico volvió a poner en cola la transmisión del video. Habían muchos para elegir. Tanto por motivos de seguridad como de posteridad, habían abundantes cámaras siguiendo cada movimiento del presidente Johnson y del embajador Quet. Pero todos mostraban lo mismo. Los dos charlaban amistosamente durante la cena, igual que estaban sentados en los palcos antes del concierto orquestal. Luego comenzó el concierto, seguido rápidamente por una extraña espuma azul que salía de la boca del embajador y una muerte convulsiva. La confusa conmoción en el rostro del presidente quedó inmortalizada en todos los medios de comunicación del mundo, antes de que el servicio secreto pudiera cerrar las transmisiones. Lo único que salvó al mundo en ese momento fue el rápido contacto con la nave alienígena y las promesas de total cooperación con cualquier investigación. Afortunadamente para la Tierra, los berricianos tampoco querían la guerra. El equipo médico llegaría en ese momento. Todos querrían saber qué pasó. Tal vez era incompatibilidad de bioma, alergia a la comida. Créeme, los berricianos estaban tan confundidos como los humanos. A pesar de la gravedad de la situación, o tal vez debido a su estrés, el presidente Johnson casi se reía cuando los equipos médicos y de seguridad entraban a la sala. Los berricianos eran en promedio más bajos que los humanos, pero básicamente tenían el mismo perfil, solo que ligeramente azul, con ojos pequeños y un pequeño orificio para la boca y la nariz. Lo que realmente los diferenciaba eran sus oídos, montados en el mismo lugar de la cabeza que los humanos, pero en lugar de un pedacito rizado de piel y cartílago, eran tubos óseos de medio metro de largo, que tenían músculos para moverse y girar en un hemisferio a cada lado de su cabeza. Los alienígenas estresados que entraron en la habitación, cada uno con sus tubos auditivos balanceándose violentamente, presentaron una imagen histérica que llevó el control facial de Johnson al límite. «Veremos el cuerpo del embajador inmediatamente», dijo el líder del equipo médico, con sus tubos en los oídos apuntando directamente al rostro del presidente. «Por supuesto, el cuerpo está almacenado para su examinación en el lugar», hizo un gesto para llamar a un guardia. «Lleva a estas personas directamente al cuerpo y proporciónales todo lo que necesiten. Todos queremos respuestas». Al equipo de seguridad de Berrician le dijo: «Por favor, siéntense y repasemos todo». Mientras se sentaban alrededor de su mesa de conferencias, describió la velada. «Tuvimos una velada maravillosa, se aprobaron todos los alimentos y bebidas, y la cena transcurrió sin incidentes. Fuimos al concierto, el embajador Quet pareció disfrutarlo mucho. Tan pronto como empezó la música, realmente se fijó en la orquesta. Ambos estábamos sentados ahí, noté por el rabillo del ojo que estaba echando espuma por la boca. Antes de que pudiera siquiera preguntarle si estaba bien, se cayó. Tuvo convulsiones y murió. Lamento mucho que esto haya sucedido, honestamente no lo entiendo». Una vez más, los tubos oscilantes de los berricianos presentaban una imagen cómica mientras conversaban entre ellos con su propia lengua. El aparente líder se volvió hacia el presidente. «Estamos viendo las mismas transmisiones en nuestro barco y no hay nada que indique en este momento que hubieran intenciones maliciosas». El presidente se quedó quieto, un suspiro de alivio demostraría que se sentía culpable. Si se sintiera culpable, mostraría una posible responsabilidad. «Veríamos estos videos aquí con ustedes para buscar algo que nos perdimos mientras el equipo médico realiza su investigación». «Sí, absolutamente». John hizo un gesto al técnico para que se acercara. El equipo de seguridad siguió la reproducción con la misma intensidad que el embajador. El presidente Johnson se acercó al monitor para señalar cada paso del video tal y como lo había descrito.
la tensión de Kuwait, la espuma y el desplome y las convulsiones. Señalando la pantalla dice, y aquí es donde simplemente se cayó. Y el presidente se giró hacia una mesa de extraterrestres que convulsionaban silenciosamente, todos los cuales estaban muertos momentos después. Esto se está poniendo serio, fue todo lo que pudo pensar. Uno de los agentes del servicio secreto se llevó la mano a la oreja y habló en voz baja a su cohorte. El jefe del equipo médico berriciano entró en la sala de conferencias y vio al presidente sentado al pie de la mesa con la cabeza entre las manos, en el extremo opuesto a todo el equipo de seguridad muerto. El médico berriciano dio un paso atrás involuntariamente, mientras todos se miraban unos a otros en estado de shock. El comunicador del médico giró, respondió y conversó tranquilamente con su equipo, mientras el presidente y toda su seguridad miraban fijamente. La matanza involuntaria de muchos berricianos sería la condena del planeta. El presidente Johnson se puso de pie y dijo, les mostraré, simplemente estaban sentados ahí, y él mismo se acercó a la computadora. ¡Deténgase!, ordenó el médico. El repentino estrés en la voz del médico hizo que todos los agentes tomaran sus armas en un instante. Hemos determinado la causa de muerte. ¿Tan rápido? Sí, y también la muerte del equipo del jefe Bueta lo confirma. Fueron los sonidos. Toda la materia cerebral alrededor de la base de los tubos auditivos se ha licuado. ¿Qué? Eso es ridículo. ¿Cómo puede la música hacer algo así? Las ondas sonoras complejas de los tonos cambiados generan una onda resonante en los órganos auditivos. Las vibraciones literalmente sacuden el cerebro hasta matarlo. ¿Estás diciendo que los acordes de la música matan a tu gente? El presidente Johnson todavía no podía creerlo. Pero este mismo equipo dijo que estaban observando las transmisiones desde su nave. Si eso fuera cierto, entonces les habría afectado. Ustedes han escuchado nuestra música a través de las ondas de radio durante quién sabe cuánto tiempo. Escuchamos a través de nuestros planetas que no producen ondas sonoras de esa manera, pero en persona y a través de sus sistemas los efectos son fatales. No sé qué decir. Johnson añadió confundido. Transmitiré estos resultados a mis superiores. Estarán en contacto y enviaré un vehículo para recuperar todos los cuerpos. El que traje para el embajador ya no será suficiente. Querido espectador, un simple truco de anatomía. El oído interno enrollado que nos permite encontrar tanto placer en acordes musicales, casi condena a la Tierra a una guerra interplanetaria. Vale la pena tomar esto como una lección objetiva de que nada se puede dejar al azar cuando se encuentran nuevas especies en este gran universo nuestro. Espero que te haya gustado este video. Si es así, dale like y suscríbete y comenta algo, ayuda bastante con el algoritmo de YouTube. Soy el Dr. Mix y nos vemos en la próxima.